Bueno, me presento, soy Francisco Bermúdez y vengo a impartir esta mini clase de diagnóstico diferencial entre miastenia gravis e Eaton Lambert. Creo que es un tema que puede ser bastante útil tener claro al afrontar ciertas preguntas de neuro y nada, darles las gracias a Mira Asturias por esta oportunidad y espero que disfrutéis de la clase en la medida de lo posible y sobre todo que os sea de provecho. Lo primero, introducir los conceptos de miastenia gravis e Eaton Lambert. Se trata de patologías cuyo síntoma fundamental es la debilidad muscular, pero no cualquier debilidad muscular nos tiene que hacer pensar en estas dos patologías, sino aquella debilidad muscular que se origina en la unión neuromuscular. ¿Y cuándo sospecharemos que esta debilidad se origina en la unión neuromuscular? Cuando nos hablen en el enunciado, en el caso clínico que nos presenten, de fluctuación de la debilidad, es decir, que ésta empeore o mejore con el tiempo o con la estimulación repetitiva. También destacar que el gran protagonista de la unión neuromuscular es la acetilcolina y que estas dos enfermedades tienen su origen en una pérdida de función de este neurotransmisor. Pasamos a la fisiopatología. Para entender bien la clínica de miastenia gravis e Eaton Lambert es muy útil entender su fisiopatología, y su fisiopatología viene de cómo funciona la unión neuromuscular. La unión neuromuscular es una sinapsis, pero no es una sinapsis normal, porque las sinapsis normales están compuestas por dos neuronas. Sin embargo, la unión neuromuscular se compone de una neurona que sí que forma el terminal presináptico, pero el terminal postsináptico es una fibra muscular que tiene una zona muy especializada que se denomina placa motora, que está llena de receptores para acetilcolina, y estos receptores, cuando son estimulados por la acetilcolina que libera el terminal presináptico, despolarizan la fibra muscular y se produce la contracción. En la miastenia gravis lo que sucede es que hay unos autoanticuerpos contra los receptores de acetilcolina que están en la placa motora, por lo que por mucha acetilcolina que nosotros tengamos en el espacio sináptico, estos no se pueden estimular porque están bloqueados por estos anticuerpos. En contraposición, en el Eaton Lambert lo que sucede es que no podemos soltar la acetilcolina del terminal presináptico, porque existen unos autoanticuerpos contra unos canales de calcio fundamentales para que estas vesículas que contienen la acetilcolina se unan con la membrana y liberen su contenido de acetilcolina y esta se una con los receptores y se produzca la contracción muscular. Pasamos a la diapositiva más importante de esta mini clase, que es la clínica, y es lo que nos va a permitir hacer el diagnóstico diferencial entre miastenia gravis e Eaton Lambert. Con lo que quiero que os quedéis, y lo fundamental para hacer el diagnóstico diferencial es esto, que la miastenia gravis empeora con el ejercicio y el Eaton Lambert mejora con el ejercicio. Cuando nos presenten una miastenia gravis nos van a hablar de una debilidad que al principio del día hay muy poca debilidad, el paciente no nota casi sintomatología, pero a medida que esta avanza va a notar cómo esta empeora, o que es incapaz de mantener la mirada, porque al principio sí que es capaz de mantener la mirada hacia arriba, pero luego le va a costar mucho más, porque esta debilidad empeora con el tiempo. Y por el contrario, en Eaton Lambert nos van a presentar lo contrario. Un paciente al que al principio le cuesta mucho hacer un movimiento, mover un músculo, y sin embargo con la estimulación repetida logra que su movilidad mejore. También muy interesante para sospechar de miastenia gravis es el dato de la diplopia. Es un dato muy sensible, porque es muy raro ver miastenia gravis que no tengan afectados los músculos oculomotores. Sin embargo, no es un dato específico, porque en un Eaton Lambert también podemos ver diplopia. Por lo tanto, el dato de la afectación de los oculomotores no será útil, porque cuando este esté ausente, tendremos bastante dudas de que se trate de una miastenia gravis. También, importante, en la miastenia gravis tenemos diplopia, pero la motilidad pupilar está preservada, porque la placa motora, que es donde afecta la miastenia gravis, es específica del músculo estriado. Y la pupila, los músculos que hay para que constituya la motilidad pupilar, son músculos lisos. Por lo tanto, aquí no afecta la miastenia gravis. Sin embargo, el Eaton Lambert sí que afecta a este nivel y a otros niveles del sistema nervioso autónomo, como puede ser el tubo digestivo y puede dar también clínica de estreñimiento. La miastenia gravis nunca da clínica autonómica. También característico, los reflejos de la miastenia gravis están conservados, sobre todo al principio. Si nosotros estimulamos por primera vez en la miastenia gravis para conseguir un reflejo, este estará normal. Si seguimos estimulando, el reflejo se atenuará con mucha más velocidad que se atenúa en un paciente sano. Y en el Eaton Lambert pues sucede lo contrario, que al principio el reflejo estará abolido y sin embargo a medida que estimulamos podemos hacer que crezca en intensidad. Y por último comentar las asociaciones típicas de cada uno. La miastenia gravis se asocia sobre todo con timoma y es una asociación muy típica en las preguntas del MIR, que nos pongan un caso de un paciente con problemas en el timo, con un timoma o con una hiperplasia tímica y que nos lo relacionen con la miastenia gravis. Además también se relaciona con otras enfermedades autoinmunes, pero al final se trata de un cuadro autoinmune y tiene sentido. El Eaton Lambert sobre todo se relaciona con tumores
Y es que es un síndrome paraneoplásico en más del 50% de los casos. ¿Y cuál es el tumor que más síndromes paraneoplásicos da? El cáncer de células pequeñas de pulmón, que causa más del 80% de los hitos Lambert paraneoplásicos. Es más, cuando vemos una clínica típica de un hito Lambert, tenemos que sospechar que hay un tumor detrás. Incluso ha habido preguntas que lo que nos quieren dejar claro es eso, que si vemos que existe un hito Lambert, hagamos pruebas de imagen para buscar un tumor primario. Y por último vamos a ver dos preguntas en las que se nos ponen casos muy típicos de estas dos patologías. En esta pregunta del MIR 2016 nos exponen un caso de un paciente fumador con un cuadro progresivo de debilidad que fluctúa, por lo tanto ya sospechamos que tiene su origen en la unión neuromuscular y que mejora levemente con el ejercicio sostenido. Ya vamos teniendo una sospecha clara sobre lo que puede ser. Nos dan un dato de diplopia, pero como he dicho es un dato muy inespecífico que puede ser debido a varias patologías que causan debilidad muscular. Y nos dicen que le hacen un electromiograma que muestra aumentos incrementales en el potencial de acción muscular en respuesta a la estimulación nerviosa repetitiva, o lo que es lo mismo, la contracción muscular mejora con la estimulación repetitiva. Y ya para completar el cuadro típico nos dan una neoplasia primaria pulmonar. Por lo tanto está muy claro que nos están hablando de un síndrome de Eaton-Lambert. Y en esta pregunta del MIR 2002 nos presentan el caso de una paciente joven, ser una mujer y ser joven suele ser el cuadro típico de enfermedades autoinmunes, que tiene tosis, no tiene dolor, tiene diplopia, tiene paresia de la abducción y tiene pupilas isocóricas y normorreactivas de la luz, o sea, motilidad pupilar normal. Este cuadro de diplopia en motilidad pupilar normal ya nos empieza a orientar hacia que se puede tratar un cuadro de miastenia. Sin embargo, en la opción 4 nos presenta una parálisis del tercer par izquierdo, que podría también darnos dudas porque una neuropatía diabética, por ejemplo, puede dar una parálisis del tercer par que curse sin afectación de la pupila y nos puede dar este cuadro de diplopia. Sin embargo, lo que nos descarta que sea la opción 4 es que existe paresia de la abducción. Y la abducción no es originada por el tercer par, sino por el sexto. Por lo que esta afectación de varios pares craneales, de varios nervios oculomotores a la vez, sin afectación de las pupilas, nos orienta claramente a que se trata de un cuadro de miastenia gravis. Y bueno, con esto acabar. Gracias por haberme escuchado y ánimo para la preparación del MIR.